4. Todos marcamos una diferencia. Todos los seres humanos somos importantes. Usted lo es, yo lo soy. Desde el punto de vista de la teología, esto es lo más difícil de creer. G.K. Chesterton. Era una bella mañana de primavera en Cincinnati. Como no tendría que hablar hasta la tarde, salí del hotel y me dirigí a una cafetería cercana. Después de pagar una taza de café, me senté en una mesa que había en la acera y me dediqué a leer el diario. Pasé los 20 minutos siguientes disfrutando de la lectura y de un excelente café. Muy cerca había una fila de taxis y vi que de uno de ellos se bajaba una mujer mayor. Indudablemente, era quien lo conducía. Después de hacer una serie de movimientos para estirar las piernas, echó una mirada a la cafetería. No había que ser clarividente para captar que tenía la intención de entrar. Me levanté de la silla y me acerqué a ella. ¿Desea una taza de café?, le pregunté. «Me encantaría», respondió. «¿Cómo le gusta?». «Negro». Evidentemente era una fanática del café. Entré a la cafetería, me serví otro café y pagué el de la taxista. Cuando se lo iban a entregar, vi que estaba buscando monedas en sus bolsillos. «No se preocupe por eso», le dije. «Yo invito». Recogí el diario y empecé a caminar hacia el hotel, no sin advertir un gesto de asombro en el rostro de la mujer. El dólar que me costó el café para aquella mujer fue el dinero mejor invertido ese día. Haberme comportado como un Fred me llenó de satisfacción. Y quizás le serví de inspiración a alguien. ¿Por qué no? ¿Se levantó esta mañana con la intención de cambiar el mundo? Admitir que hemos comenzado el día pensando en cambiar el mundo puede parecer un delirio de grandeza. No obstante, creo que uno cambia el mundo todos los días, con intención, no sin ella. A menudo solo se requiere una acción pequeña y sencilla para marcar una gran diferencia. Usted cambia el mundo de su cónyuge o de sus hijos, dependiendo de la manera como interactúa con ellos antes de salir de casa. Dedicarles un poquito más de tiempo o tener para con ellos un gesto de ternura cambia su mundo ese día, y a usted le recuerda lo que de verdad importa en la vida, cuando los afanes y las molestias diarias tienden a hacerle perder la perspectiva. Usted cambia el mundo de otro conductor cuando le permite cambiar abruptamente de carril y no toca la bocina, indicando que reconoce que él también es humano y falible. También cambia su mundo, pero en sentido contrario, si reacciona prendiéndose de la bocina y haciéndole gestos groseros, sonriendo o frunciendo el ceño. Usted también puede cambiar el mundo de un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un empleado de cafetería. De acuerdo, no estoy hablando de cambios dramáticos, de cambios con la capacidad de modificar el curso de los acontecimientos mundiales o de dar con la cura del SIDA. Pero, ¿quién puede afirmar que esos pequeños cambios no tienen un efecto acumulativo y profundo en la vida de los demás y, en última instancia, en la propia vida? Todos marcamos diariamente alguna diferencia. Usted puede leer libros sobre cómo influir positivamente en la vida de los demás, o sea, sobre cómo marcar la diferencia. Y hasta es probable que haya escuchado a algún maestro, pastor u orador exhortar a los oyentes a marcar una diferencia. La realidad es que no hay un solo ser humano que no marque alguna diferencia todos los días. Sin embargo, el fondo del asunto es saber qué clase de diferencia estamos marcando. Marcar la diferencia significa influir en otra persona, en un grupo o en una situación. Es prácticamente imposible permanecer neutral en el transcurso del día, prestar atención y escuchar a los demás, tratarlos con el respeto que merecen y servirles con amabilidad. Hace una diferencia positiva. En cambio, ignorar, criticar y despreciar a la gente, con intención o sin ella, hace una diferencia negativa. La clave es prestar atención a la clase de diferencia que estamos marcando. Como dice Jim Cathcart, amigo y fanático al igual que yo de las motocicletas, para saber más, hay que prestar más atención. No se pregunte, ¿marqué alguna diferencia hoy? Desde luego que usted influyó en alguien, poco o mucho. Más bien pregúntese, ¿qué clase de diferencia marqué hoy? Aún mejor que actos ocasionales de bondad. Algunos piensan que debemos realizar una acción bondadosa de vez en cuando, pero yo considero que es mejor realizar acciones extraordinarias con regularidad. Incluso quienes menos se parecen a un Fred hacen ocasionalmente, incluso accidentalmente,
cosas especiales. Esos comportamientos se deben elogiar para reforzarlos positivamente. El objetivo de este libro es ayudarle al lector a pensar y a actuar como un Fred, para que su trabajo, sus relaciones y su vida se enriquezcan con el mismo espíritu magnánimo que ha caracterizado la vida de Fred el cartero. Pero no de vez en cuando, sino continuamente. Usted puede aprender a ver el mundo a través de lentes estilo Fred. Todo lo que hacemos, lo importante y lo trivial, se suma y crea un estilo de vida que es evidente para cualquiera que preste un poquito de atención. Este es el tipo de ejemplo que más influye en los demás. El poder del compromiso. Es bueno que nos recuerden cuán trascendental puede ser el impacto que ejercemos en los demás. En 1962, siendo un maestro novato en la escuela secundaria George Washington de la ciudad de Denver, Dick Jordan les propuso a sus alumnos que se reunieran con él en la entrada occidental de la Biblioteca Pública de Denver, el primer día del nuevo milenio. Ese día, casi 40 años después, cerca de 300 estudiantes se presentaron en el sitio convenido. Cuando los periodistas les preguntaron por qué estaban allí, las respuestas fueron sencillas. Porque sentían que Jordan se había preocupado por ellos, porque les había enseñado a pensar y a cuestionar el contenido de los libros de historia. Incluso uno de sus exalumnos respondió que había cumplido la cita porque Jordan había sido su inspiración para hacer de la docencia su forma de vida. El marido de una de sus exalumnas, que había fallecido a causa de un cáncer, dijo que estaba allí porque su esposa se lo había pedido poco antes de morir. Recién graduado de la universidad y sin dinero, Jordan tuvo que pedirle a un reclutador de escuelas públicas de Denver que le prestara los $300 que costaba el viaje a Colorado. Él asistió a la escuela con el mismo traje color café durante 3 años. La idea para esa memorable reunión había comenzado como un juego. 40 años atrás, Jordan les dijo a sus primeros alumnos: podré retirarme en el año 2000. Reunámonos en alguna parte el 1 de enero de ese año. Y por favor, todos aporten $1. Lo voy a necesitar. Los estudiantes se acordaban de esa petición y donaron el dinero que recaudaron a un comedor de gente pobre. La diferencia que marca una gran idea. Bonnie McClurg entiende cómo se marca la diferencia. Como maestra de lectura en la escuela primaria Chandler de Charleston, Virginia Occidental, Bonnie transforma vidas. Hace 9 años, ella observó que los estudiantes compraban galguerías todos los días en la máquina expendedora de la escuela. Esto la impulsó a preguntarse: ¿por qué no hacer que los libros sean tan fáciles de comprar y tan económicos como esas galguerías? Decidida a poner en práctica su idea, Bonnie encontró la manera de colocar libros al lado de las rosquillas y las patatas fritas entre la máquina expendedora. Desde entonces, los estudiantes han podido comprar libros interesantes para su edad por la módica suma de 50 centavos de dólar la unidad. ¿Es de sorprender que hayan comprado más de 1000 libros? Bonnie no se limitó a abrigar esa idea. Ella lo hizo realidad. Además, les demostró a los estudiantes que leer un buen libro es otro gran placer y que, a diferencia de las golosinas, nunca hace daño. 3 estrategias para marcar la diferencia. Hay maneras buenas y no tan buenas de influir en el mundo. A continuación compartiré con usted algunas pautas para hacerlo bien. Estrategia 1. Determinar cuándo podemos marcar una diferencia. ¿Cuándo puede usted hacerlo? En todo momento. Recuerde que nadie lo está forzando a hacer cosas extraordinarias. Si sus intentos por ser un Fred se le convierten en una obligación, está abocado al fracaso. Usted hace una diferencia en el mundo porque, al igual que la mayoría de los Freds que he conocido, desea y puede hacerlo. Estrategia 2. Identificar las personas en cuya vida marcaremos una diferencia. Indudablemente, Fred el cartero había decidido prestarles un servicio excepcional a todos sus clientes. ¿Podemos usted y yo hacer lo mismo? La respuesta es depende. Pienso que es posible hacer un buen trabajo en beneficio de todos aquellos a quienes servimos, bien sea en el hogar o en el trabajo. Pero, desde luego, hay gente por la que deseamos hacer algo extraordinario. Las personas más importantes en nuestra vida merecen que les brindemos lo mejor de nosotros, los clientes. Aunque para mí habría sido fácil escribir un libro sobre servicio al cliente y utilizar la historia de Fred el cartero como ejemplo básico, mi deseo era que sus enseñanzas y las de otros como él llegaran a todos los campos de las relaciones humanas, y no solamente al mercado.
reconozco que la manera más fácil como usted puede aplicar esas enseñanzas, y la que acarrea beneficios con mayor rapidez, es empezar a servir a sus clientes como Fred me sirvió a mí. Usted se ganará instantáneamente su agradecimiento y, muy pronto, su lealtad incondicional. La familia. ¿Cómo reaccionaría su pareja si usted la tratara con el mismo interés y consideración con que Fred trata a sus clientes? ¿Y qué decir de sus hijos? Una de las cosas más tristes es saber que alguien nos ama, pero no recibir demostraciones de ese amor. Usted puede transformar las interacciones familiares corrientes en experiencias extraordinarias, aplicando estos principios en su hogar. El jefe. ¿Le gustaría trabajar para un jefe increíble? Entonces, empiece tratando a su jefe como si fuera una persona increíble. Haga cosas extraordinarias por él o ella, y le aseguro que no tardará en advertir un cambio en su relación. Y si esto no ocurre, le convendría empezar a buscar un nuevo jefe. Los compañeros de equipo. Los equipos más eficientes se componen de individuos capaces. Alguien tiene que estar a la cabeza. ¿Por qué no usted? Conviértase en el Fred de su equipo o de su departamento y observe el efecto tan positivo que ejercen los demás, los amigos y los extraños. ¿Cómo está usted contribuyendo a mejorar la vida de sus conocidos y también la de las personas que no conoce? Si bien es agradable ser objeto de una acción estilo Fred por parte de un conocido, serlo por parte de un completo extraño es maravilloso. Esas experiencias nos hacen recuperar la fe en el potencial del comportamiento humano. Estrategia 3. Ser la diferencia. Reflexionando un poco, usted captará qué diferencia puede marcar en una actividad o situación particulares. Vivimos tan atareados y estresados que no nos queda tiempo para pensar cómo podríamos mejorar y agregar valor a lo que hacemos por los demás. O sea, cómo transformar las acciones ordinarias en acciones extraordinarias. Es crucial sacar tiempo para hacerlo. Así como los atletas entrenan y se preparan antes de una competencia, nosotros también debemos prepararnos para nuestras actividades diarias, pensando en ellas por anticipado. Una vez que tenemos claro qué diferencia podemos marcar, el desafío consiste en actuar para marcarla. No es posible delegar esta labor. Todo depende de nosotros. ¿Cómo contribuirá usted hoy a que el mundo sea un lugar mejor? ¿Qué pasó? Estrategia, diferencia. Estrategia número 3. El cambio no está. Es que así va la hoja. 1, 2, 3. Ser la diferencia. Me voy a reír después editando esto. Sí, sí. Estrategia 3.